de nada, me amaste a mí, me diste a mí. ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí. ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta y puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta, hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo
Hola, buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros en sintonía. Les habla el pastor Oscar Mesa desde el Centro Cristiano Oasis de Amor y quiero pedirle, por favor, si usted puede, denle compartir a nuestra página, porque tenemos un tema que creo va a ser de mucha bendición para usted y va a bendecir la vida de aquellos que vayan a ver este video. Muchas gracias por estar con nosotros. Hemos estado compartiendo temas muy importantes en este tiempo, y el día de hoy queremos hablar quiero hablar de un tema que yo considero uno de los, si no el más importante de la Escritura, y vamos a hablar acerca de este tema, la razón del Evangelio, y nuestro texto principal va a estar en el libro de Romanos, en el capítulo 10, pero antes de eso, pues vamos a leer algunos textos bíblicos, pero también vamos a hacer unas preguntas, y quiero comenzar este tiempo en la palabra con estas preguntas. ¿De qué es lo que quieren hablar los predicadores? ¿Cuál es el mensaje que generalmente quieren traer los predicadores? ¿Cuál es el final de toda predicación? Quiero leer un pasaje que se encuentra en primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, donde el apóstol Pablo nos habla acerca de ese propósito que es el fundamento de la doctrina bíblica. Y en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, del versículo 1 y 2, y luego de que leamos esto, vamos a hacer una oración para compartir la palabra del día de hoy. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Permítame, quiero orar por usted y por mí esta mañana. Señor, te damos gracias por el día de hoy, te damos gracias por la bendición que cae del cielo, y te damos muchas gracias por la vida, por la salud que gozamos muchos de nosotros mientras estamos viendo este programa. Señor, gracias por la revelación de tu palabra, gracias por el amor que tú nos has tenido. El día de hoy, revélanos a Jesucristo a través de la palabra. Señor, también oramos por aquellas personas que puedan necesitar de esta palabra ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, nosotros vemos la historia aquí del apóstol Pablo, y él escribe a los Corintios que una de las razones que a él lo lleva a compartir con ellos, a buscar una relación con ellos, la razón por la que el apóstol Pablo viajaba y establecía iglesias en muchos lugares, la razón que lo impulsaba era Jesucristo, la predicación del Señor Jesucristo, y también de lo que él había hecho. Porque algo interesante que quiero compartir de inicio el día de hoy es que no solamente necesitamos escuchar de un hombre que se llamó Jesús, sino que también debemos entender la obra que él hizo en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros. Y nacer en una casa de creyentes, y también poder cantar canciones cristianas, o leer la Biblia de tiempo en tiempo, o poner una Biblia en una mesa por la noche con determinado libro abierto, eso no nos hace a nosotros personas que han obtenido el beneficio de la salvación. Porque cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de la muerte en la cruz, de lo que estamos hablando es de la salvación del hombre. Y el fin de toda predicación es hablar de Jesús, pero también hablar de lo que Él hizo en la cruz, del perdón de los pecados, de la salvación y de la vida eterna. Nosotros no podemos dar por sentado que el hecho de saber algo de Jesús nos da a nosotros la salvación. Recuerdo en una ocasión, cuando yo estaba en la escuela bíblica, uno de los maestros habló acerca de la salvación a través del Señor Jesucristo. Y en uno de los relatos que él nos compartía, es que él fue a una iglesia donde el Espíritu Santo le dijo que compartiera acerca de la salvación. Él llevaba un tema diferente, pero el Espíritu Santo lo guió a hablar de confesar a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, pues él fue obediente y él habló de eso en esa conferencia, y era una conferencia para
para creyentes. La sorpresa de él es que cuando él hace el llamado, una jovencita se levantó dentro del grupo de personas que estaba allí, levantó su mano. Cuando él hizo el llamado, ella llegó hasta el altar, y la sorpresa de él es que la joven que se levantó de la silla para venir adelante a donde él estaba, con la decisión de aceptar a Jesús, era la persona que estaba ministrando la música, la alabanza y la adoración en esa iglesia. Qué interesante que nosotros podemos ver allí el ejemplo, como les decía anteriormente, que el hecho de nacer en una casa de creyentes no nos hace a nosotros salvos. Nacer en una casa de creyentes no nos quita a nosotros la culpa del pecado. Así que se necesitan personas que lleven un mensaje, el mensaje de salvación. Se necesita pastores, evangelistas, maestros, pero no solamente estos tienen la oportunidad de llevar este mensaje maravilloso, sino que cada creyente, cada persona que ha dado su vida por Cristo, que ha dado su vida a Cristo, tiene esa oportunidad y tiene una bendición de llevar este mensaje de salvación y de vida eterna a las personas. Romanos, en el capítulo 14, en el versículo 17, nosotros encontramos otro pasaje donde la Biblia nos enseña que para que nosotros podamos accesar a la salvación, a accesar al perdón de pecados, debe haber fe en nuestro corazón. Romanos capítulo 10, en el versículo 14 hasta el versículo 17 dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Verso 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces vemos que el propósito, la razón del evangelio es predicar a Jesús. Ese es el propósito de todo. Pueden haber muchos temas, pueden haber muchos trasfondos, pueden haber muchas situaciones que nos empujen a hablar de Cristo, como en este tiempo vivimos un tiempo muy apremiante para que entendamos lo que significa aceptar a Jesús y el plan de salvación. Entonces deben haber personas que se levanten y compartan acerca de este milagro maravilloso de Jesucristo a través de la cruz. Pero dice la Escritura en el verso 17: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el comienzo para creer y para recibir la salvación de Dios viene a través de escuchar y escuchar la palabra de Dios. Cuando yo escucho la palabra, yo puedo entender lo que el Señor está hablando. Cuando escucho la palabra y entiendo lo que Dios habla, la fe viene a mi corazón. Entonces yo puedo hacer lo que Dios dice que yo debo de hacer. Es muy difícil actuar en fe si nosotros no conocemos la palabra. Yo me recuerdo en mi vida, cuando antes de recibir al Señor, yo sabía de Jesús, había escuchado de Él, pero no conocía la palabra. Pero cuando conocí la palabra y escuché la palabra, ella puso la cantidad de fe necesaria para que yo entregara mi corazón al Señor. Me recuerdo en una ocasión que yo estaba evangelizando en el parque y llegué a cierto lugar del parque aquí en nuestra ciudad y me acerqué a un joven y empecé a hablarle acerca de Jesucristo, de la razón del evangelio. Y me recuerdo que yo le dije: si tú recibes a Jesús el día de hoy, tú recibes la salvación, el perdón de tus pecados y la vida eterna. Pero el joven me miró así medio incrédulo, me miró así como medio de reojo, porque él decía: ¿cómo es posible
que una simple confesión me haga a mí salvo y vaya al cielo. Pero la razón por la que había duda en su corazón es porque él no había escuchado nunca, según él mismo me dijo, la palabra de Dios. Él sabe de la Biblia, él sabía de Jesús, pero no conocía la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En el mismo libro de Romanos, pero ahora en el capítulo 5, en el versículo 1, nos habla acerca de la fe que tenemos en Él nos justifica. Y específicamente dice Romanos, en el capítulo 5, en el verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la razón por la que dice eso es porque cuando Jesús no está intercediendo en medio del hombre y en medio de Dios, entonces no hay una paz, no hay una reconciliación entre el hombre y Dios, porque sencillamente el hombre está apartado de Dios. No quiere nada con el Señor. Hay una separación de Dios y el hombre, o el hombre y Dios. ¿Quién es el camino? ¿Quién es aquel que conecta al hombre con Dios? Se llama Jesucristo. Es muy importante que nosotros entendamos esto. ¿Qué pasa con una persona que muere el día de hoy y muere sin Jesús? Muere sin esa conexión divina. No hay garantía para una persona que muere el día de hoy sin tener a Cristo en su corazón. No hay garantía de vida eterna. No importa cuántas cosas podrían hacer por nosotros, orar por nosotros, interceder por nosotros, ayunar por nosotros, traer ofrendas por nosotros después que muramos. Eso no vale o no tiene garantía para que nosotros recibamos la salvación de nuestra vida, el perdón de nuestros pecados. Cristo es el que une al hombre con el Señor. En el Nuevo Testamento, todas aquellas personas que recibieron un milagro de parte del Señor necesitaron moverse en fe, pero también confesar su fe, demostrar su fe para poder recibir el milagro. El Señor en algunas ocasiones tuvo que confrontar a algunos de estas personas que recibieron sus milagros y les preguntaba, ¿crees? Y ellos debían confesar con su boca, sí, yo creo. Entonces, cuando ellos confesaban su fe a Él, el Señor obraba milagros maravillosos, como también lo puede hacer todavía en el día de hoy. Él requiere nuestra fe para obrar en nuestras vidas. Voy a repetir eso. Dios requiere tu fe para obrar en tu vida. Dios requiere mi fe, de mi certeza, de la certeza en mi corazón, porque la Biblia dice también en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 que la fe es la certeza que uno tiene en su corazón, es una convicción interna. Así que cuando una persona cree en Jesús, cuando una persona lo confiesa, debe tener certeza y seguridad de que Él ha escuchado aquello que nosotros hemos confesado, aquello en lo que nosotros hemos decidido empezar a caminar. Hebreos 11, en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Pero no solamente eso dice, sino que también dice que debe de creer que Dios es galardonador de los que le buscan. Hay un premio a nuestra fe, hay una recompensa a nuestra fe, hay un regalo para nuestra fe. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo, cuando creemos en el Evangelio, el regalo primero que recibimos es la salvación de nuestra vida, el perdón de nuestros pecados. En el libro de Mateo, en el capítulo 10, en el verso 32, nos enseña que se requiere fe para recibir a Cristo en el corazón. Y esto es lo que dice la Escritura: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, dijo el Señor Jesús, yo también le confesaré delante de mi Padre. Mire qué maravilloso. Y Él fue claro acerca de este pasaje, porque esto es lo que se necesita hacer.
Cuando yo entonces me atrevo a declarar que Jesucristo es mi Señor, en ese momento que yo lo confieso y lo declaro, no estamos hablando solamente de un día cuando yo pase delante de un altar. Me recuerdo en una ocasión cuando yo estaba en una de las calles principales de acá de nuestra ciudad, específicamente en el mercado. Me acuerdo que había un joven allí y empezamos a hablar acerca de Jesús. Entonces yo le dije a él, bueno, ¿te gustaría confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Yo ya había visto a este muchacho en otras ocasiones. Él había venido a nuestra iglesia, estaba comenzando a venir a nuestra iglesia, y entonces empezamos a tener una relación de amistad. Pero me lo encontré ese día en la calle, y entonces él me dijo, pastor, yo quiero aceptar a Cristo, yo creo en Él, voy a confesarlo, quiero entregarle mi vida. Entonces yo me recuerdo que le dije, bueno, podemos hacer la oración aquí nomás. Y entonces él se asustó y me dice, pero yo pensé que había que estar en la iglesia para hacer esa oración. Y le dije, no, el Señor nos puede escuchar en cualquier lugar donde nosotros estemos. Así que si el día de hoy, en ese lugar donde tú estás, allí mismo, estás escuchando estas palabras y todavía no has aceptado el regalo de la salvación y el perdón de Dios a través de Jesús, allí mismo donde usted está, el día de hoy puede hacer esta oración maravillosa que te va a traer un milagro maravilloso también, la vida eterna. En todo caso, se necesita una confesión diaria del Señor Jesús. Necesitamos entonces sí, con nuestras acciones, confesarlo todos los días, que mis acciones hablen de mi fe, que mis palabras hablen de mi fe, que mi comportamiento hable de mi fe, que haya una evidencia delante de los hombres de la fe que yo he tenido en Cristo. También me recuerdo que cuando yo acepté al Señor, una de las cosas que yo pensaba mucho de cómo podía hacer para hablar con mis amigos, porque de una u otra manera en muchas personas, no en todos, pero en algunas personas hay una cierta pena que los amigos escuchen que uno recibió al Señor. Entonces en mí hubo una cierta pena, y entonces yo entiendo entonces lo que dice el apóstol Pablo cuando escribió, yo no me avergüenzo del evangelio, pero con todo que Él me amó, yo recibí el amor y transformó mi vida. En mis primeros días en el Señor era bastante difícil o incómodo para mí hablarle a mis amigos de que yo había tomado una decisión de entregarle mi vida al Señor. Pero con el tiempo fui entendiendo que tenía que dar un testimonio de lo que el Señor había hecho en mi vida. Y en este sentido se cumple la escritura que nos habla acá, que dice que el que le confiese delante de los hombres, también Dios le confesará delante del Padre. Pero quiero que guarde en su mente esta frase, confesar. Mientras leo también Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ángeles, serafines, querubines, seres espirituales, pero también de los que están en la tierra, habla de los hombres, las bestias del campo, y debajo de la tierra, aquellos que están en el infierno ahora mismo, un día tendrán que doblegarse delante del Señor y reconocer su señorío. Pero también dice la escritura, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Entonces la escritura nos enseña que la idea del evangelio, la razón del evangelio, es que todos puedan llegar a confesar a Jesús, todos puedan optar al plan de salvación divino de Dios. Por eso el evangelio debe de ser predicado en toda la tierra. Todos deben tener una oportunidad de escuchar acerca de el Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque no hay salvación en otra persona. No hay, dice la escritura, no hay
otro nombre dado a los hombres en quien podamos nosotros ser salvos. Jesucristo es el nombre que Dios nos ha dado para recibir la salvación. Cuando yo invoco el nombre de Jesús, de alguna forma milagrosa y maravillosa, Cristo viene a vivir en mi corazón. Por eso se cumple la escritura que dice en el libro de Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y estoy llamando. ¿Cuál es la puerta? La puerta es tu boca. La puerta es mi boca. Porque la confesión tiene un poder extraordinario. Las palabras tienen un poder extraordinario porque son espíritu. El Señor Jesucristo enseñó esto, que las palabras que Él nos dio son espíritu y son vida. Tienen la capacidad, tienen la potencia, la palabra de Dios, entrar en tu vida porque son espíritu y darte también la vida eterna. En el libro de Marcos hay una historia que a mí me gusta mucho y el Señor me la recordó mientras estaba escuchando estas cosas que Él me recordaba. En el libro de Marcos, en el capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 12, nos habla de la historia de la sanidad de un hombre paralítico. Y esto es lo que narra la historia. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, al Señor, a causa de la multitud, era mucha la gente que había allí, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, pensaban dentro de sí. Ellos estaban pensando, dice: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones, en vuestros pensamientos? Y luego dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Entonces hay algo maravilloso que nos revela esta palabra acerca del poder de la declaración, el poder de la confesión. Y si vemos la historia, estos amigos tenían una necesidad. Ellos querían que su amigo fuera sanado. Llegan a la casa donde Cristo estaba, hay mucha gente, bajan al hombre por el techo, rompen el techo de la casa, descienden al hombre al lugar donde estaba Cristo, y lo que Cristo hace, curiosamente, Él no ora por esa persona por sanidad. Vaya, los amigos querían la sanidad de este que bajaron por el techo, pero sorprendentemente Cristo mira al hombre y le dice: tus pecados te son perdonados. Quiero compartirle algo muy importante a usted que nos está viendo. Dentro de las peticiones que Dios responde, hay peticiones que tienen mayor peso de gloria para el Señor. Son oraciones que no quiere decir con esto que el resto de las cosas que pedimos, como sanidad,
como una casa, un vehículo, una familia, una persona que nos acompañe en la vida, no una profesión. No estoy diciendo que esto no le importa a Dios, pero hablamos de una petición que es la que lleva el mayor peso de gloria, y esta es la petición por perdón de los pecados. Cuando Cristo mira al hombre en el piso, Él decide no darle la sanidad, sino Él decide darle algo de mayor peso de gloria, y Él le otorga el perdón de sus pecados. Pero luego nosotros vemos que los fariseos están pensando allí, ¿verdad? Y dice la Escritura que ellos pensaron: ¿y quién es este? ¿Se cree Dios acaso? Porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Así que Cristo conoce los pensamientos de él y luego les dice: ¿qué es más fácil decir? Eso es lo que nos enseña la palabra. Déjeme encontrarlo en el verso 9. ¿Qué es más fácil decir? Dice el Señor, ¿verdad? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil decir? Bueno, las dos cosas son fácil de decirlo, de hablarlo. Era igual en el sentido práctico de declarar palabras. Pero el Señor les dice, para que ustedes puedan ver que para mí no hay problema en si sano o perdono. Yo no tengo problema, yo tengo el mismo poder para hacer las dos cosas. No solamente le voy a declarar sobre él la salvación, sino que también voy a declarar sobre él la sanidad. Y sanó al hombre. El punto mío es que las palabras tienen un poder extraordinario, y las palabras de Cristo pueden salvar nuestra vida. Las palabras que han salido de la boca de Dios pueden salvar tu vida. He notado que muchas personas terminan en desesperación cuando alguien muere. Y aún hay muchas personas que están muriendo y están en desesperación. ¿Por qué razón? Porque saben que no hay una buena relación con Dios. No hay una buena relación con el Padre. Y no todos morirán, pero sí necesitamos todos tener una buena relación con el Señor y aceptarlo en nuestro corazón. Confesarlo es lo que nosotros necesitamos hacer. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, encontramos el texto que me lleva a compartir el día de hoy este tiempo maravilloso, este tiempo en la palabra. Romanos, en el capítulo 10, a partir del versículo 8, el apóstol Pablo escribe acerca de esta razón del Evangelio. Romanos, capítulo 10, versículos desde el 8 hasta el versículo 13, dice la Escritura: ¿mas qué dice? ¿Qué es lo que enseñan las Escrituras? ¿De qué estamos hablando? ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que te puede salvar la vida. Cerca de ti está la palabra. Está en tu boca, así de cerca está. Y también está en tu corazón. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos constantemente. Esto es lo que nos lleva a compartir de las buenas noticias del Señor. Y dice la Escritura en el verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Gloria al Señor por eso. Vamos a verlo una vez más. Dice que el milagro más grande que puede usted tener en esta vida está cerca de usted. ¿Dónde está? En su boca. Y dice también en su corazón. Pero luego el verso 8 nos enseña lo siguiente. Dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo recuerdo la historia de este muchacho en el parque, esa historia que les compartía. Y recuerdo que él no hizo la oración.
Porque Él dice, yo no creo que con solamente una oración yo pueda tener el perdón de mis pecados. Y lastimosamente ese muchacho en aquel tiempo no aceptó el plan de salvación divino. Ojalá que el día de hoy él lo haya hecho. Pero es triste saber que muchas personas no creen que confesando a Jesucristo pueden encontrar la salvación y el perdón de los pecados. Si nosotros muriéramos hoy mismo, ¿está seguro que usted iría a la presencia de Dios? Si usted muriera hoy mismo, y no estoy tratando de ser amarillista con mi predicación, pero es algo que generalmente nosotros no pensamos. Pero si usted muriera hoy, ¿está seguro que entraría en la presencia de Dios? ¿Usted está a cuenta con Dios? ¿Usted ha tomado una relación con Dios en esta vida? Bueno, comienza con esto, confesando a Jesús lo que ya está en su corazón. Pero luego también dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, y qué bueno que usted y yo creemos, pero con la boca se confiesa, dice la Escritura, para la salvación. Porque sí lleva un peso decirle a los demás, he entregado mi vida al Señor. ¿Por qué se hace tan difícil entonces hacer una oración tan sencilla? Porque sabemos que la confesión junto con ella lleva un compromiso. Es algo así como cuando las personas van a casarse. Las personas prefieren ir a un abogado y está recibido por Dios, es legal, Dios acepta ese casamiento, pero muchas personas evitan ir delante de un sacerdote, delante de un pastor, porque ellos dicen, no, delante del altar yo no quiero confesar nada, porque saben que confesar lleva un compromiso. Y es exactamente cuando nosotros declaramos a Jesús, nos comprometemos con Él, y Él entonces nos otorga el perdón y la salvación. Entonces por esa razón dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y luego dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Pues el mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos los que invocan su nombre. Y termina el verso 13 diciendo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Se fija? Entonces debemos hacer esta acción de fe, entregarle nuestra vida al Señor. Cuando usted confiesa a Jesús, usted está aceptando el plan de salvación que Dios le está ofreciendo. Ya para terminar casi, solo quiero recordar un poco de mi testimonio. Y lo he compartido tantas veces en la iglesia, pero tengo el deseo de compartirlo otra vez con ustedes. Y yo me recuerdo que yo fui en medio de algunas necesidades que yo tenía, y no siempre tiene que ser basado nuestra búsqueda de Dios en una necesidad. Usted puede buscar al Señor hoy si no tiene ningún problema. ¿Y cuál es la excusa de muchas personas? Cuando yo esté bien buscaré al Señor, pero cuando están bien no lo hacen. Entonces en realidad no se trata de estar bien o estar mal, pero yo en este caso el Señor utilizó una situación que yo vivía y me trajo a Él. Yo me recuerdo que cuando llegué a ese lugar pequeño donde habían como 30 personas, había un muchacho con una guitarra cantando Renuévame, ya no quiero ser igual. Yo podía sentir que las cosas que hacían allí, lo que se hablaba, era como si Dios me estaba hablando. Y entonces el predicador me dijo, muchacho, ¿tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Qué te lo impide? Y entonces pasó por mi mente tantas cosas, y yo al final saqué una conclusión: no hay nada que me impida aceptar a Cristo. Y la pregunta sería para ti el día de hoy: ¿qué te impide aceptar a Jesús? ¿Estás bien o estás mal? ¿Qué te impide? Una relación en realidad que no está correcta. En realidad no hay nada que te impida aceptar a Cristo, sino más bien todas las cosas en esta vida nos empujan a buscar del Señor. Yo te invito el día de hoy que usted entregue su corazón al Señor,
que confiese a Jesús como su Salvador. Y usted me dice, pero si yo creo en Él, sí, pero no basta eso. Usted tiene que abrir su boca y dar testimonio de Él a los hombres, diciendo a los demás, he decidido seguir al Señor. He tomado la decisión de entregarle mi vida por completo al Señor. Él, después de 26 años en mi vida, ha hecho un milagro. Y no ha sido por mí propiamente, sino que es la obra del Espíritu Santo dentro de mi corazón. Aquella misma oración que a mí me invitaron a hacer hace 26 años, es la que yo te invito a hacer el día de hoy. Ahí donde usted está, ahora mismo. Si usted cree que Jesucristo es el Señor, si usted cree que Dios lo levantó de los muertos, le pido que haga esta oración conmigo, ahí donde usted está. Y confiese después de mí, Señor Jesús, el día de hoy, yo tomo la decisión de entregarte mi vida. Yo creo en mi corazón, Señor Jesús, que tú eres el Señor. Yo creo que Dios tu Padre te levantó de los muertos y creo que tú me perdonas. Yo recibo hoy tu perdón. Yo recibo la vida eterna en mi corazón. Cámbiame, transfórmame. Te ofrendo mi vida como un sacrificio vivo delante de ti, Señor. El día de hoy hago este compromiso. Hablaré a mis amigos, hablaré a mis parientes y declararé a todos que he tomado la decisión de seguir a Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que si usted hizo esa pequeña oración, pero muy importante, déjeme decirle que usted ha aceptado la salvación del Señor, usted ha aceptado el Evangelio. Dice la Biblia en Juan 1:12, que todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser hijos de Dios. Yo le animo a usted que busque una iglesia, le animo a usted que busque a un pastor, le animo a que busque a alguien que le pueda instruir en los caminos del Señor. Usted aquí en nuestra página va a encontrar los números de teléfono, usted puede llamarnos a nosotros y nosotros queremos hacer más oraciones por usted. Así que te felicitamos por esa decisión y le damos gloria al Señor por la decisión que tomaste el día de hoy. Me despido de ustedes. Este fue el pastor Oscar Mesa desde el Centro Cristiano Oasis de Amor y será hasta la próxima si el Señor nos lo permite. Que Dios te bendiga. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada
agradecimiento a Jesús Adrián Romero